Viluz y Entré, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes. Diálogo, música y noticias locales. Estás invitado a participar. Viluz y Entré. Eso. Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches. Estaban escuchando el programa Eterno Febrero del compañero Carlos, que bueno, gentilmente nos dio un trozo de su programa para hacer una charla acá con un compañero que ha venido a visitarnos. Cada tanto viene por acá el amigo Abel Pintos, nos viene a visitar por acá para contarnos en qué actividades anda. Recordamos que Abel es operador del INR, y por lo tanto nos trae siempre información de cómo está el estado del sistema carcelario, de novedades que han sucedido, que van a suceder a lo largo de este tiempo. Así que muy buenas noches, Abel, y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Por favor, Jorge, el gusto es mío, como siempre a las órdenes, y bueno, seguir finalizando el año, como para darle un cierre a todo lo que ha sido este año bastante movido a nivel tanto laboral, profesional y personal, entonces, bueno. Así, no, pero bueno, personal me contabas, bueno, que estás culminando unos cursos allí, digamos, como complemento a tu conocimiento, a tu trabajo, ¿no? De operador. Sí, este año por suerte pude terminar la facultad, me recibí de licenciado en Ciencia Política y salieron anexos una diplomatura también que estoy haciendo en una universidad privada, así que bueno, bastante movido el año y bueno, finalizándolo por suerte, ya quitándonos los exámenes, trabajos y demás, y bueno, esperando la licencia para poder descansar. Pero todos los estudios, digamos, los conocimientos, todos vinculados al sistema penitenciario, ¿verdad? Obviamente que el tema de facultad es una carrera universitaria, pero siempre hay cursos que tienen que ver, principalmente que son presentados desde CEFOPEN, que es el Centro de Formación Penitenciaria que tenemos, con instituciones privadas, y bueno, en este caso, una diplomatura en ECLAE sobre privación de libertad de mujeres, que estoy finalizando. Y bueno, pero en el correr del año siempre se dan algunos otros cursos, incluso hace poco participé en un evento en la Facultad de Ciencias Sociales organizado por una revista argentina que se llama La Historia de las Prisiones, que es el cuarto evento que organiza y lo hizo en Uruguay, donde se generan mesas de diálogos sobre distintos temas penitenciarios que van, o sea, las temáticas generales y van desde el pasado al presente. Yo en una de las mesas participé exponiendo sobre el trabajo final por el cual me recibí y bueno, la verdad que fue una experiencia muy rica, gente de muchas partes de América, diversas experiencias. Es una temática que tiene coincidencias en un montón de aspectos a nivel de América y obviamente también con las singularidades de cada lugar, de cada región, ¿no? Entonces uno ahí empieza como un poco, puede compararse de alguna manera con cómo está a nivel de la región y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. Y bueno, son cosas que... No, aparte encontrarte con diferentes realidades, ¿no? O sea, habrá coincidencias en los sistemas de diferentes países, pero también diferencias, ¿no? Entonces, digamos, esas realidades, digamos, compararlas de alguna manera con el sistema nuestro y ver lo que está bien, lo que está mal, lo que es perfectible, lo que es mejorable, ¿no? Digamos, bueno, el punto es después todo ese conocimiento, después sí se puede volcar a la realidad, ¿no? Esa ya es otra cuestión, ¿no? Porque obviamente uno no está en un lugar de toma de decisiones, o sea, uno es simplemente un funcionario, obviamente que uno haciendo carrera en algún momento puede estar en ciertos lugares de toma de decisiones, manera, ¿no? Obviamente que más allá de participar en cuestiones específicas, ¿no? O a través de, por ejemplo, de lo que es la actividad sindical, por ejemplo, a través de sindicatos, que ahí también uno puede hacer algún tipo de aporte, pero, o sea, en este momento como que en una etapa formativa de conocimientos, obviamente, que es importante y bueno, ahí y trabajando a full como siempre. Sí, no, es importante, digamos, el hecho de que, bueno, que haya gente con un conocimiento que pueda, como decís vos, a través cuando uno está haciendo algún tipo de reclamos mediante el sindicato, por ejemplo, bueno, que tomen en cuenta, digamos, todas esas realidades y esos conceptos, digamos, que sirven para mejorar, ¿no? El sistema. Así que tú me decías que era la parte de las mujeres recluidas también, tenía mucho que ver eso.
parte de los cursos. Sí, de la diplomatura de CLAE. Claro, porque digamos, no sé en porcentaje cómo anda la cantidad de mujeres, digamos, de sexo femenino en reclusión, o sea. Pero ¿Tú tenés números de eso más o menos para arriba, digo, no? Hasta antes de la aprobación de la ley 19.889, la popularmente conocida LUC, que se aprobó en este gobierno, el número de mujeres privadas de libertad rondaba alrededor del 5,5% de los hombres. La inclusión de un artículo en el cual aumentaron las penas por el tema de microtráfico para las mujeres elevó muchísimo. O sea, no te puedo dar el número exacto, pero o sea, la tasa de crecimiento en mujeres fue de un 26%, mientras que de los hombres creo que es alrededor de un 10%. O sea, la verdad que fue un disparador en ese tema, que bueno, obviamente que es una cuestión muy cuestionada. Claro, totalmente. Porque no, o sea, acá no se está diciendo que no se tenga que castigar por eso, para ¿no? nada, Pero la pena aplicada es hacia totalmente desmedida. Y no solo, o sea, porque genera no solamente el tema de la situación de la mujer privada de libertad por ese tema, todo el proceso que va a vivir durante la presidenciación, sino todo el malestar, todas las consecuencias a nivel de la familia. Por lo general son hogares monoparentales y con hijos a cargo, por lo general. La situación es muy diversa. También convengamos que muchas veces las situaciones de las mujeres que intentan entrar a drogas a las cárceles no es por un tema de voluntad propia, sino que son coaccionadas, son acosadas, o sea, o tienen algún familiar, una pareja, alguien que está siendo amenazado. O sea, hay una situación bastante variada, ¿no? Entonces, bueno, terminan muchas veces en esta situación. Entonces es muy jodido la situación. Claro, o sea, uno compara a veces 6 meses de prisión domiciliaria, por ejemplo, y una pena por ingresar droga a la cárcel le ponen 2 años. O sea, de penitenciaría todavía. O sea, al entender de muchos de nosotros, o sea, cuando te hablo mucho de nosotros, compañeros de trabajo, autoridades, incluso obviamente, a ver, quien hace la ley no es un autor, o sea, es un parlamentario, es un proyecto que viene del Parlamento del Poder Ejecutivo y que es aprobado y votado, o sea, que pueden haber tenido algún asesoramiento, bueno, cada partido político tiene sus asesores, ¿no? Obviamente, ¿no? Y si esta ley se aprobó en ese artículo por algo fue porque alguien, por algún motivo, lo puso ahí, ¿no? Sí, claro. Obviamente que muchos de nosotros no estamos muy de acuerdo en ese sentido porque en realidad la práctica desmedida de las penas en realidad es una cuestión histórica que lo han hecho desde el gobierno, desde la Ley de Seguridad Ciudadana del año 95, que comenzó en el gobierno de Sanguinetti a aplicar el aumento de penas a determinados delitos, es algo que ha sido recurrente hasta el día de hoy. O sea, ni siquiera los gobiernos de izquierda han podido frenar eso. O sea, no sé, ese, por decirlo de alguna manera, fue uno de los debes que tuvo tal vez la izquierda en ese sentido, de no romper esa estructura, digamos, con toda esa carga que siempre la izquierda le puso a muchas cuestiones sociales. Claro, pero ya es escandaloso, digamos, la desproporción. Claro, es parte del Poder Judicial, ¿no? O sea, tampoco, digamos... O sea, el Poder Judicial aplica lo que la ley se aprueba. Exactamente. O sea, no es que tampoco lo judicial... No, obviamente vos te manejas con un texto legal que tenés que respetar y cumplir, está. Pero, digamos, hay cierta discrecionalidad, digamos, por parte de los jueces como para aplicar lo que se llaman atenuantes y cosas por el estilo, ¿viste? Que, bueno. Pero, o sea, yo te entiendo, pero el juez se tiene que atener obvio. A lo que o sea, o sea, por eso a veces, por ejemplo, un juez tiene 2 casos iguales, pero para uno determina una cosa y para otro determina otra. O sea, obviamente. Porque los jueces tienen una, ¿cómo es que se le suele decir? Independencia técnica. Entonces puede determinar distintas penas, tal vez para el mismo delito, en ese tipo de casos, ¿no? Bueno, eso era, digamos, por parte de lo que yo te decía, que justamente quería llegar a eso, que era el aumento, digamos, de personas, de mujeres enviadas, ¿no? Justamente venía por ese lado también, que solo Dios se llegamos a esto. Y en cuanto a hombres, digamos, ¿ha aumentado el porcentaje? Sí, ha crecido, o sea, estábamos arriba de los 14.000 personas privadas de libertad. Y hay algo importante que no hay que perderlo de vista, es que si bien tenemos más de 14.000 personas privadas de libertad,
paralelamente a eso hay que agregar las casi cerca de 20.000 personas que están con medidas alternativas. ¿Tá? O sea, y dentro de estas medidas alternativas están las personas que han sido procesadas por el juzgado de paz por el tema de faltas, ¿tá? Las personas que, principalmente tema de tránsito, alcoholizadas, andan sin documentación, sin casco, que es un número importante, y después todas las personas que están con procesos de medidas alternativas a la prisión, ¿tá? O sea, va para ciertos delitos, obviamente hay ciertos delitos que no están incluidos. Claro, sí, delitos mayores, como ser robo, rapiña. Principalmente la rapiña, obviamente, homicidio, o sea, el único delito que se tiene dentro consideración dentro de las medidas alternativas, por ejemplo, es el homicidio culposo, por ejemplo, un accidente, y alguien muere, ahí esa persona, en esos casos, entra. El problema, digamos, de esas 20.000 personas es el seguimiento. Ese es un problema grave. Hoy en día, las medidas alternativas se han convertido como una válvula de escape que ha encontrado el sistema para no mandar más gente presa, para no sumar gente a las cárceles, pero a su vez generó que se inflara. ¿Cómo es que se llama, digamos, la forma esa de que uno admite la culpa y se te reduce la pena? ¿Cómo es en el abreviado, el método abreviado, el juicio abreviado. O sea que eso justamente ha contribuido a que esas 20.000 sean los 20.000 y sigan creciendo. O sea, en realidad, el abreviado en realidad se aplica tanto para quien va procesado preso de una, como también para medidas alternativas. Al momento se presentan opciones y bueno, eso es como que se negocia, digamos, en el momento del juicio. Dentro de esos 20.000 estaría lo que sería prisión domiciliaria, trabajo comunitario. En realidad es un combo, importante de cosas. Pueden aplicarse medidas cautelares, por ejemplo, que la medida cautelar es, bueno, esta persona va a cumplir esto durante un periodo de tiempo, mientras se desarrolla el proceso de la investigación, vamos a decirlo. Antiguamente, antes de la LUC, estaba lo que se llama también libertad vigilada, que era otra medida alternativa. Y esta ley se derogó, la LUC la derogó, y hoy en día principalmente lo que está es la libertad a prueba como medida principal. La libertad a prueba, cuando el juez determina una medida alternativa, es un combo de posibilidades que puede manejar, que van. La libertad a prueba tiene 4 puntos fijos, que son, o sea, que si cumplen sí o sí a rajatabla, como es la fijación de domicilio, presentación excepcional, tareas comunitarias y la supervisión de OSLA. ¿Tá? A eso se le puede agregar, por ejemplo, que la persona tenga, por ejemplo, un arresto domiciliario total que cumpla durante un tiempo. Puede ser un arresto domiciliario nocturno, puede ser un arresto domiciliario diurno. La persona puede cumplir parte de la pena primero en prisión, ya que ese es otro tema importante también que no es menor. Hay un número, yo hace poco estuve en una reunión invitado por el comisionado parlamentario en la cárcel de Canelones, un poco articulando con todos los actores, Intendencia, DINALI, los mecanismos y procesos de trabajo entre todas las organizaciones. Y una de las cosas que decía la directora de la cárcel de Canelones era que un número importante de personas que estaban ahí iban a estar entre 2 y menos de 6 meses presa. Entonces, ¿qué trabajo se podía hacer con esa persona que estaba de pasada en la cárcel? ¿No? En tránsito. Entonces, o sea, que claro, aumentaba el número, inflaba el número de una manera importante. O sea, si en una cárcel y empezás a sumar a todas, es un número importante. Y el trabajo de ustedes como que se ve disminuido, porque mucho no podés trabajar, digamos. O sea, ya de por sí es disminuido, o sea, porque aumenta la cantidad de personas privadas de libertad, y por el otro lado, ha bajado el número de personal penitenciario. O sea, hay muchas personas, principalmente policías, que se han jubilado, no se reponen las vacantes, o sea, siempre se repone en menor número, pero y nosotros, el personal civil, tuvimos solamente un llamado de 50 y pocos funcionarios nada más. No hemos tenido, bueno, ese es otro tema también largo para discutir, tenemos para discutir y hablar muchos temas, que un poco este gobierno ha frenado un poco la presencia del personal civil en cárceles,
Pero no ha incrementado la gente de personal y del no, ministerio. no ha incrementado. Entonces, claro, las cárceles en este momento están trabajando con menos personal de lo que trabajaban hace capaz que 5, 6, 7 años atrás, y manteniendo un número más elevado. Claro, claro, sí, 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 ya digamos el producto del hacinamiento y todo ese tipo de cosas, ya sabemos todas las consecuencias que trae, justamente si no tenés personal calificado como Eso lo hemos, o sea, eso lo hemos hablado muchísimas veces acá, y también esto va de la mano el tema del personal también con el que contás, que lamentablemente siempre estamos escuchando sobre temas de corrupción que se dan dentro de cárceles, que incluso a nivel, se dio una discusión en esta jornada que participé, sobre el tema de cómo desde lo académico, por ejemplo, consideran que la situación se mantiene en cárceles, como digamos que está todo tranquilo, no pasan motines como en otros países, y se entiende de que ahí hay cierto acuerdo entre autoridades y privados de libertad en el suministro o ingreso de cosas que no deberían, porque si no, no hay otra explicación, porque en algunas de las investigaciones que se nombraron, por ejemplo, la investigación hablaba de circuitos de droga dentro de la cárcel. Si vos por la visita sabés que la droga no te va a entrar porque la estás controlando, no tenés mucho que pensar por dónde entra la droga. Claro, no, o sea, yo tampoco sé de que hayan pasado 50 drones arriba de una cárcel y hayan largado paquete cada diestra y siniestra tampoco, ¿no? Y lamentablemente eso es algo que... es una especie de coexistencia pacífica, digamos, tratar claro, pero a su vez, claro, pero es un delito. Claro, obviamente. Entonces a veces como que esas cuestiones no que pactadas, pero de las que nadie habla, claro. Mirar para el costado, claro, obviamente que solamente es a la opinión pública cuando pasa algo medio grave. Claro, entonces, digamos, es el hecho de que, bueno, que en comparación con otros países no haya tanto conflicto a nivel carcelario como puede ser motines o ese tipo de movido que se hace, porque justamente existe ese mirar para el costado un poco para que más o menos para coexistir. ¿No? Algo así, o sea, obviamente que también, o sea, en el caso uruguayo, que es una de las cosas que en uno de los informes comisionados parlamentarios planteaban con investigación, que con Uruguay, un país chico, o sea, dentro de todo que uno podría pensar, o sea, con un sistema democrático fuerte, con un montón de instituciones fuertes, con un montón de cosas favorables, esté en uno de los primeros lugares a nivel mundial de prisionización de personas. O sea, no estamos en Colombia, no estamos en El Salvador, no estamos en un país de maras, o sea, no estamos que salimos a la calle y se están matando, o sea, como en otros países. Claro, de cualquier manera, como que los cárteles se han instalado igual de cualquier manera acá, de alguna manera. A ver, el mundo es uno solo y todo se globaliza, lo bueno y lo malo. Sí, Carlos. Tenemos una pregunta por acá, dice, muy interesante la charla, me gustaría saber acerca del Plan Nacional de Educación en Cárceles. Sí, yo lo que sé es que se está elaborando, es un proyecto, incluso te conozco gente que está participando en él. Sí, la propuesta es poder generar una estructura única para poder, ¿cómo puedo decirlo? Magnificar o unificar todo y poder llevarlo adelante desde la educación primaria hasta la educación universitaria, ¿no? Incluso se ha hablado de la experiencia de tratar de como que de llevar la universidad a la cárcel también. Obviamente que eso es un trabajo bastante complejo, arduo, y hay un montón de cosas que intervienen ahí. Porque ahí ya también se incorporarían también instituciones privadas, como, aunque no ha sonado en estos últimos tiempos, Nada Crece en la Sombra, por ejemplo. Me acuerdo. Pero Nada Crece en la Sombra es una ONG que se dedica más bien a tipos talleres, otro tipo de tareas. O sea, acá estamos, el Plan Nacional de la Educación Formal. Correcto. Desde primaria hasta universidad, también la UTU también ha participado, por ejemplo, FOCAP, que es otra organización que trabaja mucho el tema de la construcción, que ha hecho talleres y un montón de cosas. Pero lo del plan de cárceles, de educación en cárceles,
tratar de comunicar todo eso. Hoy, como te decía, obviamente que es muy complejo porque la capacidad para que estudien todo lo que podrían estudiar, obviamente, es como el trabajo, o sea, está sumamente limitado. No hay. ¿Está? Siempre se dan muchas discusiones con respecto a que si alguien trabaja no estudia, hacer las cosas a veces también es medio incompatible por el tema de los tiempos, tenés los días de visita, son días de visita y no podés estudiar tampoco, los constantes traslados que tenés a veces de la gente, o sea, estoy estudiando, quizás todo el del liceo, estoy por terminar y pasa algo y me quieren trasladar a otra cárcel y todo el tiempo que se pierde en papeles, o sea, es un tema bastante complejo y bueno, como que el planeta está tratando de unificar todo esto. Claro, aparte el personal calificado también es necesario, ¿viste? O sea, Totalmente, o sea, y el tema, o sea, y quienes enseñan son, o sea, son maestros o profesores, o sea, no es un funcionario, claro, obvio. a menos que el funcionario sea docente, obviamente, o maestro, y que, o sea, esté integrando la plantilla del cuerpo docente, ¿no? Obviamente que después, anexo a todo eso, están las cuestiones que hacen las asociaciones por fuera, como las ONG, que los talleres, la iglesia también, las distintas congregaciones, principalmente las iglesias evangelistas que han tenido una fuerte presencia, tienen en las cárceles también, que con sus cursos y cosas, o sea, hay un abanico bastante importante, pero obviamente que no cubre siempre la totalidad. ¿Y en manos de quién está la elaboración, digamos, del proyecto, digamos, de trabajo así? ¿Quién lo está elaborando, digamos, le está dando forma a ese proyecto, digamos, de educación? Y eso está principalmente, o sea, funcionarios del INR, funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura y alguna otra organización que está, o sea, a ver, yo mucho más de eso no te puedo decir porque tampoco estoy muy empapado directamente sobre esa temática, ¿no? Pero obviamente que siempre... No, está bueno el hecho de, bueno, me estás mencionando varias partes, digamos, que son parte de la problemática, digamos, las opiniones, todas las sugerencias van a tomar en cuenta como para hacer algo coherente y no utópico, sino realizable, ¿no? Claro. Eso sería lo más importante. Obviamente. No sé, Carlos, ¿tenés algo más por ahí? Sí, otro mensaje que llega por acá, a ver, dice, hoy salió la noticia de que privados de libertad realizan realizan bajadas a la playa en el municipio de Parque del Plata. Un trabajo en conjunto con la Intendencia de Canelones en base a ese plan. ¿Puede ser? Sí, en realidad hace unos cuantos años que obviamente que hay proyectos que han andado un tiempo, después se han cortado, pero sí, incluso hay privados de libertad que han estado haciendo esas sillas que hacen para las personas discapacitadas también. Yo me acuerdo que cuando estuve como subdirector en Canelones, en aquel momento se sacaban privados para lo que se conocía como el plan 7 zonas, creo que era, que iban y limpiaban los montes de la costa por el tema del incendio, que se trabajaba con la gente de esto de prevención de incendio, ahora no me acuerdo el nombre de la sigla, pero del SINAE, ahí va, trabajaban en conjunto con ellos, salían cuadrillas, o sea, siempre la Intendencia de Canelones siempre ha estado muy presente en ese sentido, dando aporte y, bueno, vinculando a la prueba de libertad con trabajos y cosas de esas. Digamos, eso, digamos, ese tipo de trabajo así como que después no es que conmuten la pena, sino que te reducen también. Sí, no, o sea, por ese tipo de cosas redimen pena, o sea, por trabajo o por estudio, como está reglamentado por el decreto 225, 225 del 2005, que por trabajo y estudio, que bueno, que es como una especie, bueno, de beneficio por dedicarte. Aparte ya te va dando la posibilidad, digamos, de que, bueno, que viendo que yendo por el buen camino, o sea, vos podés salir mucho antes y, bueno, y aparte vas a salir con hábitos y conocimientos, ¿viste? Que eso es importante porque, digamos, lo que vos mencionaste al principio, el hecho de vincularte con ciencias sociales. Uno de los temas que siempre tratamos y conversamos es que, bueno, que está todo, no es que esté todo bien. La situación es así, hay tanta gente presa. Bien.
Pero la parte, digamos, que vos estudiaste social, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a qué? ¿Cómo se llega a delinquir, viste? Bueno, Miren, a ver, ella es la madre de todo, ¿viste? O sea, ahí la ciencia social. hay teorías criminológicas al respecto, o sea, el padre de la criminología, Lombrosio, Lombrosio, o sea, él empezó, decía de que eso dependía de las características fisiológicas de la persona, ¿no? Pegada, Todas esas cuestiones, ¿no? O sea, a veces le toma un poco en broma, ¿viste? Pero a veces se pone a estudiar, tiene esos rasgos de criminal. Claro, a veces hay ciertas como cosas en común y como que a veces, digamos, que como que le embocado en alguna cuestión, ¿no? Los Garofalo fueron del siglo pasado, claro. ¿sí? Pero eran de esos criminalistas que justamente italianos, ¿no? Italiano. Que uno los mira un poco en perspectiva y dice, ¡pah! No, pero mirá que hasta incluso, te digo, porque recientemente este curso que hice, esta diplomatura, tuvimos unas clases sobre criminalidad, y hasta el día de hoy incluso hay investigadores que si bien no están así como el Lombrosio, pero hablan sobre alguna cuestión genética al respecto sobre el tema de la criminalidad, pero hoy en día, después de la teoría, del surgimiento de la teoría crítica, se habla de la cuestión social vinculada al tema de la criminología y cómo es un hecho social. Claro, y con tu experiencia, digamos, a todo lo largo de estos años, ¿qué es lo que más causal, más relevante, digamos? Vos mencionaste recién la parte genética, tenemos la parte económica, la parte social, la parte educacional. ¿Cuál considerás vos con tu experiencia, qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que más hace fuerza? ¿Qué, digamos, qué es lo que hace que la gente delinca? La parte social, la parte económica, la parte genética. Sacando la parte genética, ¿no? Obviamente que no le doy mucha trascendencia a esa parte como Lombrosio le dio en su momento. Es multicausal, ¿no? Claro, sí, obviamente que sí, pero digamos, siempre hay algo que es más. Obviamente que el factor económico, y en los sectores más vulnerados, la causal económica siempre es importante. Porque con ese criterio uno pensaría, entonces, ¿cómo entiendo yo que un tipo que es hijo de alguien de plata o está en una buena posición o alguien que tiene plata se robe millones de un desfalco o de cosas por el estilo, ¿no? O sea, no me cierra mucho, o sea, entonces como que ahí ya la cosa no me está cuadrando. Yo lo que apuntaba, digamos, es el hecho de que uno ve, por lo que en la cajita OVA, como corresponde, no informativo, que hay mayor cantidad de violencia, ¿viste? Como que se ha generado más violencia, o sea, uno lo que detecta, digamos. Sí, a ver, como te decía, el mundo está globalizado, ¿tá? Y todo se globaliza y la violencia también se globaliza, la delincuencia se globaliza. ¿Por qué? ¿Tá? O sea, el tema, bueno, un poco porque el ser humano, o sea, es el hombre lobo del hombre, ¿tá? Y por más leviatán al estilo de Hobbes que quieras crear para tener una sociedad, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Yo siempre digo que a veces como que tendría que haber un cataclisma global, que capaz que para que la mentalidad humana cambie. Es como la discusión de por qué pocos tienen mucho y muchos tienen poco. O sea, son cuestiones que no, que son sociales, culturales, del ser humano, que no tienen una respuesta tan sencilla. Claro, no, obviamente que no, es un combo, pero porque si no uno, o sea, lo que pasa es que acá entran también cuestiones de modelos ideológicos también, ¿no? Porque si yo quisiera una sociedad más justa, bueno, tendría que hacer un reparto más justo para todos. Pero también va a haber alguien que va a decir, bueno, no, pero si yo tengo más capacidad y puedo desarrollarme más y puedo tener más, ¿por qué tengo que reducirme a mí? Entonces, claro, estamos en esa... Los pobres son pobres porque quieren, ¿viste? Claro, y los ricos porque tuvieron suerte. O sea, con ese criterio, o sea, donde naciste, sos afortunado o no. También va por ese lado, ¿no? O sea, son cuestiones cuestión más filosófica y teórica que se tiene que dar en la discusión. Obviamente que la práctica, obviamente que rompe los ojos, ¿no? Que de las miserias, de las desigualdades, y obviamente ni siquiera los gobiernos son capaces de resolver eso, a la vista está.
por el tema de, obviamente, de los corporativismos y empresas, o sea, hoy en día una empresa multinacional manda más que un gobierno, o sea, y ni hablar los países poderosos que obviamente que tienen que también negociando sus... Bueno, pensemos lo que pasa en la guerra Rusia-Ucrania, o sea, es una guerra momentáneamente de suma cero porque nadie quiere tirar la primera bomba nuclear porque... O sea, es un arrastre después que es imparable. Entonces, siempre está esa cuestión, ¿no? Aparte, digamos, como ya sabemos que todo pasa por la economía. Tampoco le conviene a nadie dejar un país contaminado, inútil, no productivo, etcétera, etcétera. Entonces, la economía es lo primero, lo que prima, ya sabemos. Obviamente que la economía de guerra, o sea, la industria militar junto al narcotráfico son de los negocios más redondos del mundo, porque siempre se está alimentando esa tensión y bueno, y si aquel tiene aquello, es lo que tiene esto otro, y obviamente que esa industria crece y las potencias obviamente que se resguardan porque no se resguardan por las dudas. O sea, y más barcos, y más modernos, y más satélites, y más lo que se te pueda ocurrir, que es por el tema por las dudas. Cuando el primero que dé el primer disparo o se mande la primera, el otro ya tenga con qué responderle, ¿no? En camino viene la otra. Entonces, bueno, obviamente pensar en una sociedad donde pueda ser menos violenta, se puede hacer más. O sea, obviamente que también acá hay otros factores, o sea, parece que hay muchísimos factores que incluso el tema de que va desde la crianza del niño, el ambiente el ambiente, si el tema de los conflictos, el tema de los abusos, el tema de un montón de cosas que el niño se ha ido formando en la vida. Cuando un niño desde chico se cría pensando que los abusos es lo normal de la vida, o sea, va a ser un abusador, por supuesto que sí. Y ¿se va a dejar abusar o va a abusar? Y con el delincuente pasa lo mismo, con el delincuente que se forma, que vive en ese ambiente y se cría, ¿no? Que lo va a ver como algo normal. Claro. O sea, distinto es una persona que yo qué sé, por ejemplo, vos mañana compraste algo, un televisor, y resulta que lo habían robado y te comiste ese garrón y terminás por receptación, ¿está? Pero yo no podría decir que sos un delincuente, simplemente que ligaste mal, tuviste mala suerte. Claro, no, aparte estabas corto económicamente, te sirvió la oferta y le prendiste. Sí, obviamente. Hay casos y casos. Hay casos y casos. Entonces, y una de las malas costumbres que a veces tenemos nosotros siempre es la de meter todo el mundo dentro de la misma bolsa. Es fácil. Y bueno, y en el sistema penitenciario pasa lo mismo. A veces, o sea, lo que está clarísimo es que la cárcel como institución no sirve. No sirve o sea, para lo único que sirve es para tener gente entre cuatro paredes. Y cuidar de que no se le escape. O sea que el fin último de educar, de reeducar, o sea, de la manera que tendría que ser, o sea, hoy en día, a excepción, obviamente, de modelos de Noruega, Suecia, de otra cosa, de otra economía. Obviamente. Pero a veces yo pienso que a veces hay que buscarle más cabeza que a veces que el tema de recursos. A veces el tema de los recursos hay que saber cómo direccionarlos. Como te planteaba hoy el tema, por ejemplo, de esa gente que va a estar pocos meses presas por el tema que tiene medidas alternativas. ¿Por qué no buscar lugares que puedan estar, que no tiene que ser una cárcel? O sea, el Estado, ¿cuántos lugares de alojamiento puede tener? Edificios, casonas que se bueno, la cárcel de mujeres fue un hospital. Ahí va. Que los otros días me enteré de que dicen que lo cerraron, porque era un hospital psiquiátrico, y resulta que lo cerraron porque mucha gente se suicidaba tirándose por la ventana. Sí. Bueno, esas cosas medias contradictorias, ¿no? Que a veces... o sea que la función no estaba. Entonces, claro, no cumplía su función y bueno, terminó siendo una cárcel, ¿no? Entonces, bueno, como que hay que buscar alternativas que no precisamente tengan que ser una erogación. Obviamente que acá lo más importante también es el capital humano y la formación del personal y la buena formación del personal. No pensé solamente en la parte represiva
porque se trabaja más que nada la parte represiva, y está todo lo otro, la parte de reeducación, que digamos es un poco el trabajo de ustedes, ¿no? Mira, este es un tema que desde la época de John Rawls, que vivió por fines del 1700, que fue se considera el padre del sistema penitenciario, él se recorrió todas las prisiones de su época. Incluso él murió de una enfermedad que contrajo justo visitando una zona de Ucrania. Igual es los trabajos o las cosas que él escribía, o sea, y tal cual, o sea, Sí, no ha cambiado prácticamente claro, nada. el ser humano no ha cambiado tampoco. Y te lo traigo más acá a la realidad uruguaya. En la década del 90 hubieron 2 informes sobre el tema de cárceles. Uno al principio de los 90, de una asociación que involucraba un montón de organizaciones sociales, y después otro informe que se conoce como el informe Tomasini, que se generó a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana. Igual es los 2 informes y hablan exactamente de lo mismo. Y décadas después seguimos hablando de lo mismo. Y seguimos hablando de lo mismo. Y bueno, como que seguimos en la rosca y como que es muy difícil encontrarle un freno de alguna manera a todo esto. Sí, un parate. Y obviamente que acá no se está tratando de decir que no se tenga que no castigar si está mal si se comete un delito, sino que capaz que habría que, incluso este comisionado parlamentario es quien ha planteado, habla sobre esa temática mucho, el tema de mucha gente, el tema de las adicciones, por ejemplo, mucho de la gente que está privada de libertad, o sea, en realidad ya venía con temas de consumo, nunca se trataron, entonces, y la cárcel no es un lugar de tratamiento. Claro, no, es que está encarado como un depósito, ¿viste? O sea, entonces, si hasta que no logres, por un lado, yo qué sé, la gente que tiene adicciones, tratar de sacarla de ese mundo, porque hay mucho, o sea, mucha de esa gente, muchos principalmente son jóvenes, son hijos de gente de bien, de trabajadores. Sí, que cayeron en esa y no. O sea, y yo se lo vivo, yo se lo vivo constantemente porque vienen las madres que por los hijos que han tenido recaídas y que tienen medidas y a veces pasa dejan que esa diferenciación, digamos, de la problemática es una previa a la internación, o sea, con determinadas características va acá y con determinadas características va acá, no podés juntar todo o sea que... Entonces ahí es cuando se dice la famosa frase de que las cárceles son la universidad del delito, obviamente que tiene su razón de ser, pero no solamente por el aprendizaje sobre el delito, sino por el tema obviamente no todas la pasan bien, sino que tenés que sobrevivir. El tema de los abusos, de los maltratos por parte de ciertos funcionarios, de un montón de cosas que se dan en el medio. Vos salís, entrás de una manera y salís de otra. Solamente sobreviven aquellos que de alguna manera o logran bancar su estadía de cierta manera, o aquellos que ya nacieron y saben cómo manejarse, porque ya entran y tienen amigos, parientes que están ahí adentro. Aparte, digamos, el hecho es que también tienen incidencia en el exterior, porque lo mencionamos hoy cuando hablamos de las mujeres que ingresan droga. O sea, que hay todo un aparataje extra muros, digamos, que también está en relación directa con lo que ocurre adentro. Y a diferencia de lo que pasa con las mujeres, mientras que los hombres reciben las visitas de las madres, de las mujeres, de las hermanas, de todas las mujeres de su familia, las mujeres privadas de libertad son las que menos visitas tienen. Mirá. Porque hay un estigma social que se le da a la mujer mucho peso, en el sentido de que ella, sos mujer, delinquiste, sos mala madre. O sea, entonces, las mujeres no tienen tanta visita. Y te voy a dar un ejemplo de una de las problemáticas, o sea, una de las cosas elementales de que una mujer de edad adulta, entonces visita conyugal y hablemos. Y si no tiene pareja que la venga a ver, no va a tener visita conyugal. Con suerte, si capaz, o sea, obviamente que hay parejas que están privadas de libertad los dos, sí, claro. Y a veces, bueno, ahí sí. ¿Cómo se soluciona eso? Tienen visita intercarcelaria. Mira. O sea, dependiendo de la cárcel, no sé, por decirte un ejemplo, por ejemplo, acá, cárcel de mujeres, bueno, yo qué sé, hay 5 mujeres que tienen pareja en el CONCAR,
un día se coordina y van en un móvil y van allá y tienen la conyugal allá en el Concar. Pero para darte una idea de un ejemplo, las mujeres, por ejemplo, Brigadas de Libertad, por ejemplo, las toallitas femeninas, los adherentes, no, o sea, no es que tienen un lugar y van y piden y les dan, no, o sea, si no están de afuera, se viven de donaciones, o sea, y es algo básico, o sea, en el caso de ella, por ser mujer, ¿no? Entonces, y eso obviamente que es un elemento de conflicto muchas veces. Sí, cosa de higiene personal, creo que estaba, no me acuerdo cómo era. Incluso está todo el tema de la discusión porque las toallas femeninas están incluidas dentro de un grupo de productos de perfumería o algo por el estilo, entonces por eso pagan una tasa más alta de no sé qué cosa, del IVA o de impuestos, no sé qué. Pero es una cosa de primera necesidad. O sea, la mujer, por su propia fisiología, ¿no? O sea, claro, entonces son temas que hay que abordar, que hay que plantear y que hay que solucionar, que hay que buscarle la vuelta. Por decirte uno de los tantos temas, ¿no? Cabo, ¿tenés algo ahí? ¿Tenés alguna estadística que con el correr de los años ha habido algún momento en que la gráfica que va subiendo aparentemente de detenidos, ¿no?, y de presos, si en algún momento ha bajado por alguna política especial o casi siempre ha ido en ascenso? La tendencia, desde que por darte un ejemplo, desde la vuelta a la democracia, por ejemplo, siempre la tendencia fue el alza. El único momento donde bajó la curva fue cuando se aprobó el Código de Proceso Penal. Ahí hubo un declive de la curva, sí, pero duró poco. Creo que fue un año, si no me equivoco, más o menos. Fue durante un año, creo que duró. Pero nada más, o sea, después siguió aumentando. Bien, si parece tan sencillo, porque lo charlamos acá nosotros que no somos especialistas, salvo tú, pero parece tan sencillo que hay que hacer determinadas cosas que eduquen, que ayuden a que el ser humano y ese procesado o lo que sea, cambie su vida. ¿Por qué no lo hacen los gobiernos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué pasa? ¿Porque les sirve más el negocio vender alarmas, vender rejas, vender...? ¿Qué pasa? A ver, convengamos, obviamente que hoy en día el negocio es la seguridad. Así como el negocio es todo lo relacionado con las personas mayores, porque también vivimos en una sociedad envejecida, o sea, tenemos muchísimo para hablar al respecto, ¿no? Cada vez que viene él, la verdad que nos quedaríamos toda la noche. No, me refiero que si hay una solución, que sería tratar de trabajar con el individuo cuando es niño, etcétera, etcétera, y no se hace, parece ser que sirviera no hacerlo. Porque de alguna manera también las cárceles son un gasto para el Estado y el gobierno. Obviamente, y lo que a veces, o sea, y lo que producen a veces las cárceles. Y tú me dijiste hace un rato, nos dijiste de que no hay personal suficiente, no toman personas para trabajar en el área que tú estás, que se ha reducido, que se han jubilado algunos y no los reponen. O sea, entonces parece que se quisiera estar en esta situación y peor. Obviamente que hay mucha gente que le sirve que estemos como estamos. A ver, esto es una problemática a nivel mundial. Sí, la población penitenciaria ha crecido en el mundo. Obviamente en algunos países los problemas de violencia cuando se generan son tremendos, que hemos visto en Brasil o en otros países de América, ¿no? Que son matanzas adentro de bandas y de gente. Obviamente que acá hay un tema de que como que cuesta muchísimo poder generar una política de Estado, pero muchísimo. Los partidos políticos, la verdad que, digamos, no logran, digamos, agachar un poco la cabeza y decir, bueno, vamos a hacer esto. Que no se ha encarado seriamente, realmente. O sea, acá, para que se encarara el tema, tuvo que venir un relator de Naciones Unidas en el 2009, que fue el que hizo un informe, que fue un informe brutal, que fue el que incidió para que al año siguiente se aprobara la creación del INR todo el andamiaje que se puso. Obviamente que en el gobierno de Mujica, cuando se generó toda la creación del INR y todo este mecanismo,
obviamente que ahí sí, o sea, hubo una incidencia importante, ¿tá? Ya en el primer gobierno de Vázquez, con la aprobación de la ley de humanización de cárceles, porque obviamente era una problemática que se estaba viniendo a venir, ¿tá? Se trató de hacer algunas cuestiones para mejorar, pero claro, lo que se hace siempre va a ser poco, porque, o sea, obviamente porque no vas a atacar al número grande, siempre vas a atacar, o sea, primero que nada por un tema de la opinión pública. Es como si mañana viniera y dijera, mira, vamos a liberar a la mitad de los presos. Claro, o sea, la opinión pública piensa. Claro. O sea, recordemos que por algo existen las encuestadoras, se hacen encuestas, sí. Y los gobiernos, empresas, todo el que mueve cosas, se basa en encuestas para saber por dónde se tiene que mover. Que es políticamente correcto. Si la opinión pública estuviera a favor, bueno, esa es otra historia, pero en estos temas sabemos que la mayoría de las veces la opinión pública no es muy favorable, ¿no? Y obviamente porque, a ver, yo he sido víctima también de rapiña, me han robado, o sea, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación de esa, ¿tá? Una más jodidas, otra no nos dimos cuenta, nos robaron y no nos dimos cuenta, obviamente. Entonces, obviamente que cuesta muchísimo al sistema político poder pensar, porque como que hay otros, a ver, como que hay otros problemas más importantes. Claro, en el orden de prioridades como que no está. Obviamente, no está, por algo se mantiene como se mantiene. A ver, convengamos que el discurso, y en todos los gobiernos siempre es así, el discurso va por este lado, digo esto, pero sabemos que la realidad va por este otro. ¿Tá? Es así de sencillo. Es políticamente correcto. Entonces, bueno, ojalá en algún momento se pueda generar alguna política de Estado de consenso entre los políticos y bueno, que se logre un grupo de trabajo técnico, ¿tá? Si bien la LUC generó 2 grupos de trabajo, el Consejo de Seguridad Penitenciaria y Criminalidad y lo que se conoce como el GACH penitenciario, si bien son 2 equipos que están trabajando, ahí falta un factor importante, un integrante, como son los trabajadores y las organizaciones sociales. Los que están en contacto directo, digamos, con la realidad, ¿no? Y este gobierno a muchos, o sea, por ejemplo, como nombrabas a Nada Crecer a la Sombra, por ejemplo, a Nada Crecer a la Sombra le impidió seguir trabajando en cárcel de mujeres y en la unidad 4. Y le mandaron para Canelones. El amigo González, ahí, bueno. Ese es otro tema aparte. ¿Tá? Por lo menos, sé que en cárcel de mujeres, por ejemplo, una de las cosas que hicieron, que es correctísima, es que todas las mujeres, por ejemplo, tengan el examen de Papá Nicolau al día. Son cosas importantísimas. Inclusive ya se está incorporando al carnet de salud, la Papá Nicolau y mamografía, ¿viste? En el caso de la mujer. Sí. A ver, nos quedaríamos conversando toda la noche, ¿verdad? Súper interesante la charla, derivamos, hay pila de temas para conversar que vos estás en conocimiento, nos encantaría saber y preguntarte, pero no te queremos retomar, se complicó la charla, se complicó un poco la avenida y eso un poco atrás mano todo, pero no queríamos para dejar pasar la oportunidad justo que se dio de que nos vinieras a visitar para, bueno, ha estado todo el año trabajando con nosotros, colaborando, hablando, disfrutando y bueno, contándonos cómo viene la problemática del INR y todo eso. No queríamos dejar pasar la oportunidad de, bueno, primero que nada, desearte un feliz año, una feliz fiesta, un descanso merecido también, unas vacaciones también, pero pienso que el año que viene nos vamos a reencontrar y vamos a seguir charlando, capaz que con más tiempo o con más frecuencia. Estaría muy bueno porque la verdad que tu conocimiento, la verdad que nos deja súper asombrados, ¿no? Bueno, sí. yo agradecido por siempre por todo el apoyo, la posibilidad de poder transmitir sobre estas cuestiones y bueno, también un buen año para todos, gracias a la audiencia también que siempre han estado ahí y bueno, como siempre a las órdenes, cualquier cosa es llamarme y pudiendo no hay ningún problema, siempre voy a estar acá. Eso es mutuo, nosotros también estamos siempre a las órdenes por cualquier cosa que quieras divulgar, que quieras difundir. Un gusto que hayas estado con nosotros esta noche y bueno, nos seguimos en contacto. ¿Cómo no? Será un gusto. Carlos, muy bien. Bueno, de esta manera entonces amigos, dejamos por la noche de hoy. Capaz que nos encontramos alguna otra noche por ahí si Carlos nos da permiso. Vi luz y entré.